en este libro que se vendió muchísimo, pero que se leyó muy poco, la gente no lo leyó, muy pocos. Pues precisamente me propuse no hacer ninguna crítica ni ninguna observación sobre actos concretos de Zapatero como persona, sino simplemente de los documentos oficiales externos que él había firmado o presidido. Por lo tanto, ya era una crítica ideológica al gobierno, no a su persona. Por tanto, porque a mí no me interesa además lo que pueda pensar Zapatero, no me interesa absolutamente nada, o Rajoy, me tiene sin cuidado. Y entonces, pues no lo sé. Es decir, que la pregunta yo la transformaría al sumo en otra cosa. Pues, por ejemplo, pues, ¿qué piensa usted de las directrices políticas o económicas del gobierno de Zapatero? Entonces habría una base documental, ¿verdad?, para poder hablar de ellas. No sé si me explico bien. Es que es muy distinto preguntar por lo que piensa un individuo concreto, cada uno de nosotros, qué es lo que pensamos, y entonces estamos en un plan psicológico, que es lo que interesa a la gente, por supuesto, a ver lo que pensaba el otro, ¿no? Pues, y esto es una cuestión, pues, que es lo que interesa a mucha gente, por supuesto, pero que a mí particularmente no me interesa. Eso queda para los psicólogos o para los que se dediquen a estas cosas, ¿no? Para los policías, etcétera. Sino más bien sobre cuestiones generales, objetivas, que tienes base documental para poder ver por dónde es. ¿No? Que eso es, así que no puedo decir más. Pues hombre, yo he defendido la tesis desde siempre, junto con una asociación que fundamos hace ya muchos años, ya no me acuerdo, que era una asociación de amigos de los Bables, en plural. Claro, porque los Bables, como sabemos, el Bable es una denominación singular que es errónea, sino que los lingüistas distinguen entre Bables occidentales, centrales, orientales y subdivisiones, porque son muchos, gramaticalmente son distintos, porque esta idea de un Bable único es una idea pues académica, bueno, tan académica que es el producto de la Academia de la Lengua. Y entonces que intentó fundir todos los bables en una sola lengua que fuera común para toda Asturias. Y en esta asociación, pues que la fundó Alarcos, y estábamos pues 8 o 10 individuos o más no me acuerdo, pues hicimos una gran campaña precisamente para frenar el intento, sobre todo, de una ley que estaba ya prácticamente articulada, a punto de ser presentada al Parlamento Regional, para establecer el Bable llamado asturiano, que ese fue el gran salto que hicieron, cambiar de Bables al asturiano, con lo cual resulta que el que no fuera Bable ya no hablaba asturiano, siendo así que el español, el castellano, era el idioma de Asturias de siempre, desde la Edad Media. Y además el Bable se hablaba en León, sobre todo, porque los lingüistas al Bable se llamaba el leonés, el asturiano leonés, y se sigue hablando por ahí en León y demás. De manera que entonces el cambiar la idea de Bables, en plural, que tienen un gran interés histórico, puesto que no son dialectos, los Bables proceden directamente del latín, como el castellano. Es una evolución individual o regional de latín, y entonces tienen un interés lingüístico muy grande, pues como pueda tenerlo para un botánico el estudiar los helechos que se dan en tal valle o en tal otro, ¿verdad?, que son diferentes, y toda la legión de botánicos que hay por el mundo pues van estableciendo las diferencias, ¿no? Pues algo así se quería hacer con los Bables o con otras lenguas, ¿no?, exactamente igual, con las lenguas que también pretenden haberse erigido en lenguas regionales, pues como puede ser el panocho, el murciano, el castúo, el extremeño, yo qué sé, el ansotano, todos esos idiomas que hay por todos los lados, ¿no? Y entonces, al querer convertir en una lengua oficial, esta lengua oficial estaba vinculada a una concepción política de Asturias como una especie de nación que tiene su propia lengua y su propia cultura.
Y entonces aquí la cuestión ya empieza a complicarse porque ya se establecen las relaciones entre la lengua y la cultura de un pueblo. Y claro, la cultura de un pueblo es un concepto muy oscuro que empieza pues a finales del siglo XVIII, cuando se puede hablar de idea de cultura objetiva, porque la idea de cultura y la idea de cultura envuelve sobre todo la lengua, claro. La idea de cultura es una idea pues muy tardía, es decir, es una idea, pues por ejemplo, digamos, en latín había cultura, sí, pero cultura en latín significa la cultura animi, la cultura del alma, que es una metáfora de la agricultura o de la cultura del... Yo recuerdo hace 4 o 5 años, o quizás 6, no sé, en un libro que yo había publicado aquí titulado El mito de la cultura, traducido al alemán, lo presenté en diversos lugares de Alemania, uno de ellos en Maguncia, en Mainz, y allí me pusieron, en plan de broma, ironía, un cartel que ponía Kulturen verboten treten, que quiere decir prohibido entrar en las culturas, ¿verdad? Porque este cartel lo habían arrancado de una tierra, de unas tierras, de unas huertas, que lo había puesto allí el dueño. Y quería decir, prohibido entrar a mi huerta, a los cultivos, culturas son los cultivos, prohibido entrar a los cultivos porque, naturalmente, porque son míos. Y entonces lo pusieron de broma para esto, prohibido entrar a las culturas. Con esto quiero subrayar cómo la idea de cultura, todavía viva en Alemania y en España también. Todavía encontré yo un texto del siglo XVIII, me parece que lo tengo ahí en casa, guardado, donde hablaba de las culturas de Oviedo, las culturas de Oviedo. Las culturas de Oviedo hoy se entendían de otra manera, las culturas de Oviedo eran las huertas, los cultivos que había en Oviedo. De viene la palabra agricultura, viticultura y todo lo demás, ¿verdad? Es decir, cultura que viene de cultivar, de cultivo, y como metáfora, el cultivo de los campos se pasa al alma. El alma que está virgen, que está sin cultivar, que está inculta, entonces mediante el trabajo y la educación, etcétera, se hace cultivada y se convierte en cultura. Pero esta es la cultura subjetiva. Este es el concepto de cultura subjetiva que tiene otras formas de expresarse, que en España no existía, por ejemplo, es la cultura animi, ¿verdad? Y es, por ejemplo, pues la cultura que en España, que la otra denominación más frecuente, yo creo que es crianza o educación, la buena educación, está educado o ineducado, está bien educado o mal educado, está cultivado o no está cultivado, es culto o no es culto, es inculto, pero siempre es subjetivo. Es decir, aquí la cultura en el sentido subjetivo está en el sujeto, está en los individuos. Cada individuo es culto o inculto según lo que haya trabajado o cultivado. Y esto se aplica a los animales también. Es decir, los etólogos ya muy recientemente, ¿no? Desde que la etología empieza a ser una disciplina científica, pues prácticamente se puede poner la fecha en el año que dieron el premio Nobel pues a grandes etólogos muy conocidos hoy día, como von Fries, el que descubrió el lenguaje de las abejas, o Tinbergen, o Lorenz, pues le dieron el premio Nobel de etología, me parece que fue hacia el año 1973, me parece que fue, no estoy seguro, 73, 74. Y entonces estos etólogos, que ahora es una ciencia de vanguardia, que es la que ha enseñado a hablar a los animales, a los monos, el aslan, etcétera, pues esta lengua es forma de la cultura y por tanto se habla de las culturas animales también. Los animales también tienen culturas. Quiere decir que hace cultura subjetiva. Quiere decir que antes, por ejemplo, de la etología, la cultura se consideraba como una propiedad característica de los hombres. Todavía hay un libro famoso de Cassirer, titulado Antropología Filosófica, de Ernesto Cassirer, publicado al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945-46, en donde Cassirer dice el hombre se diferencia de los animales en que el hombre tiene cultura y los animales no. Claro, esto hoy día no se puede admitir por ningún lado. Sin embargo, esto era lo que todo el mundo admitía pues hace 50 o 60 o 70 años, ¿no?
Ahora los animales tienen también cultura, porque es distinta y entonces el criterio que dan los etólogos es el siguiente, que es un criterio pues de la teoría de la herencia. Es decir, las cualidades que tenemos cada uno de nosotros, pues el color del pelo, la talla, el color de los ojos, la forma de moverse, la forma de articular incluso muchas partes del lenguaje, pues todo esto se recibe por herencia. Es decir, si yo tengo el pelo de tal color, o los ojos de tal color, o las orejas así o así, es simplemente porque mi padre y mi madre tenían las orejas o los ojos de este modo y mis abuelos y así sucesivamente. De manera que son productos de la herencia, en donde el individuo no tiene ninguna intervención. Sencillamente nacemos así, rubios o morenos o lo que sea. Ahora, hay otra serie de propiedades de los hombres o de los animales que dependen enteramente del aprendizaje. Es decir, que no van en la sangre, que tienen que ser aprendidos. Y esto es mucho más importante de lo que podría parecer. Pues, producto del aprendizaje, por ejemplo, el modo de andar, es decir, el andar a dos pies, la bipedestación, que es lo más característico del hombre desde el punto de vista anatómico, fisiológico. La bipedestación, pues es algo que tiene que aprenderse en los propios aves, las propias aves. Hay estudios muy bonitos de Tíbet, etcétera. En las propias aves, el volar también tiene que ser aprendido. Entonces, hemos visto cómo dice que enseñan a volar a los pájaros. Es decir, que hay muchas cosas que parece que son naturales, pero que son producto del aprendizaje. Entre ellas la lengua, por supuesto. Nadie habla en la sangre, o por la sangre en una lengua en otra. Si hablamos español o francés o alemán o lo que fuera, o un bable, pues es no por aprendizaje, sino no por herencia, sino por aprendizaje. Y por tanto, cada lengua, es una frase muy famosa que se atribuye a Pasteur, dice cada individuo tiene la religión de su nodriza, o la lengua de su nodriza, claro. Pero la nodriza no tiene que ver con la herencia, la nodriza es algo que se está enseñando, es una cosa interpuesta, y que si coges a un chino de niño y lo transportas a Estados Unidos, pues te hablará inglés, y si lo metes en Francia hablará francés, aunque tenga unos rasgos chinos o negridos o como sea, ¿verdad? Es decir, la lengua es cuestión de aprendizaje. Sin embargo, se consideran las lenguas como naturales. Dicen, es que lo natural es esto. ¿Natural de qué? ¿Natural de dónde? Natural de Noreña, ¿no? Natural, no es natural, es cultural. Pero cultural en el sentido subjetivo. Y esto es lo que es esencial para toda esta cuestión que estamos hablando, porque cuando se plantean estas cuestiones se suele coger por la mitad, la gente no sabe de qué se trata, habla por hablar y no se da cuenta del alcance que tienen las cosas que dice. En el fondo, la idea de cultura a la que pertenece la lengua es la cultura objetiva, Lo que se llama cultura objetiva, que como digo es una idea muy tardía que aparece en el siglo XVIII y que el primer autor que yo conozco, que además tampoco lo haya desarrollado plenamente, pero que ya está prácticamente organizado, es Herder. Herder, un famosísimo autor alemán, Herder, y después pues toda una serie de alemanes que se empezaron, sobre todo Fichte, etcétera, que culminaron hace 1870 en lo que se llamó el Kulturkampf, que habréis oído hablar de ello alguna vez, que era la lucha por la cultura que desencadenó Bismarck, el canciller Bismarck. El Kulturkampf, la lucha por la cultura, que era la cultura alemana frente a la cultura latina. Es decir, las culturas están siempre enfrente unas de otras y a veces son incompatibles completamente, como sabemos. Es decir, pues, por ejemplo, los rasgos más característicos de cultura objetiva en la actualidad, pues por ejemplo la monogamia o la poligamia. La familia monógama, propia de la cultura occidental, o la familia polígama, propia de muchos pueblos mediterráneos, entre ellos los musulmanes, hasta que llegan a la monogamia de ahorro, que se llama, claro, porque la poligamia supone una situación social muy cara, porque mantener a varias mujeres no es nada sencillo, ¿no? Y solamente pueden ser polígamas las sociedades
pues que necesitan tener muchos hijos y muchas mujeres, pues como ocurría en el Dahomey o en el Congo, etcétera, en sociedades de tipo agrícola o ganadero sobre todo. Entonces, la cultura objetiva, ¿qué quiere decir? Pues para decirlo rápidamente, en una fórmula que yo creo que se puede entender muy bien, es esto, que en lugar de suponer que la cultura está en nosotros, la cultura subjetiva, lo que yo he aprendido con todo el esfuerzo durante años y años, ¿verdad? Esta cultura que yo tengo, que implica pues mi lenguaje, saber tocar un instrumento, saber leer y escribir, conocer tales cosas o tal otras, entender de música o lo que fuera, de deportes, de lo que fuera, todo esto, pues es cultura subjetiva, que está en nosotros, está en cada uno de ellos. Y por eso nos examinamos y tenemos que pasar unas pruebas a ver si hemos aprendido, por aprendizaje. Pero en cambio la cultura objetiva no está en cada uno, sino que cada uno está en la cultura. Ese es el cambio completo. Cada uno está en la cultura. Dicho de otro modo, la cultura subjetiva no puede existir antes del individuo. ¿Entendido? Es decir, es imposible que la cultura subjetiva exista antes del individuo. En cambio, la cultura objetiva existe antes del individuo. Es decir, nosotros estamos en una cultura y no en otra, por lo que sea. ¿Está claro el asunto? Nosotros estamos en una cultura, el caso más claro es la lengua. Es decir, la lengua, la distinción que hacen los gramáticos entre lengua y habla, langue y parole en francés, es una distinción de Saussure. La lengua es algo que no es el habla. Yo estoy hablando en español ahora, pero el español no se agota en mí ni ninguno de nosotros. Está por encima de nosotros, nos envuelve. Y esto que nos envuelve es la cultura objetiva. Es decir, hay una lengua llamada lengua española que naturalmente que preexiste a los individuos y nosotros hablamos español porque estamos dentro de la cultura hispánica, pero si no hablaríamos francés o chino o lo que fuera, ¿no? De manera que esta es la cuestión. Y entonces, la cuestión del bable, para volver a la pregunta inicial, tiene que ver con esto, que fue Fichte, precisamente, un gran filósofo alemán, discípulo de Kant, el primero que sostuvo, que yo sepa, que el Estado político, el Estado no es un Estado gendarme, como decían otros, un Estado para mantener orden público, ni un Estado de bienestar, ni un Estado de derecho, sino que es un Estado de cultura. Es decir, donde quiera que haya una cultura de un pueblo, entonces tiene que haber un Estado. Por tanto, la idea de cultura toma con este sentido un giro totalmente político. Y quienes defienden una lengua en un territorio determinado, en un dominio, es porque en el fondo quieren ser nacionalistas y quieren constituir su propio Estado, que es lo que ha pasado en España clarísimamente, lo que está pasando en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia principalmente. Y lo que estaba pasando también en Asturias cuando empezó el asunto, porque resulta que yo conocí directamente a los fundadores de todo esto del Bable, que fueron alumnos míos en la facultad precisamente, y que habían leído precisamente porque lo teníamos allí, porque me mandó la traducción, pues un discípulo de Tierno Galván, que estaba por allí entonces, que eran los discursos a la nación alemana de Fichte, un libro del año 1803 o 4. Bueno, pues entonces la creación de un idioma consistente sobre todo que el idioma fuera distinto de los demás, que no lo entendían los demás, porque si lo entendían no, era superfluo, ¿no? Crear un idioma que todos los demás lo entienden, pues para eso habla el que todos entienden. Lo importante era que el idioma fuera ininteligible para los demás. Es decir, que los idiomas fueran no instrumentos de comunicación, sino instrumentos de separación. Esa es la idea central del nacionalismo lingüístico. Es decir, si yo hablo un idioma, yo puedo hablar con mi grupo sabiendo que los demás no me entienden. Es decir, hablar un idioma de estas características es tanto como ponerse de espalda a los demás. Ponerse de espaldas para que no me entiendan. Y entonces formar un círculo aparte, un nacionalismo que naturalmente se separa del grupo, que es lo que está pasando con Cataluña. Nos hablamos catalán, claro, el catalán empezó ya a principios del siglo XIX, con Prat de la Riba y otros muchos. Empezaron primero, es una cuestión cultural, es una cosa inofensiva, bueno, ya sabían perfectamente lo que era.
se planteó en la Segunda República, en serio la cuestión, y siguió planteándose pues ahora, sobre todo en la Constitución del 78. Pero bueno, vamos, ya seguiremos adelante porque esto es muy largo de contar, un poco va por ahí. Es decir, que el peligro, a mi juicio, o las consecuencias de unificar los bables en un solo bable está en función de los intentos de mucha gente aquí en Asturias, mucha gente relativamente, comparativamente, de formar una nación asturiana independiente de las demás, de forma que tuviese su cultura propia. Esa es la cuestión. Estamos perdidos, primero a lo mejor no estábamos perdidos, a lo mejor estábamos por el buen camino. Segundo, el racionalismo griego, pues no sé lo que es, porque hay muchas formas de racionalismo. Es decir, el racionalismo en Grecia, lo que se llama racionalismo griego, pues no sé, en Grecia hay muchísimas escuelas distintas. Es decir, el concepto de razón, la idea de razón en Grecia aparece sobre todo con Aristóteles. Una idea de razón que sigue durante siglos y siglos y dura hasta Kant y hasta la Ilustración. Es decir, ¿qué es la racionalidad? ¿Qué es el racionalismo en esta tradición escolástica? Pues una cosa muy curiosa. El racionalismo, tal como lo ha mencionado Aristóteles, sobre todo, es la capacidad de hacer silogismos. La cosa tiene bemoles, ¿eh? Es decir, un silogismo es un razonamiento que se ponen unas premisas y de ahí deduces ciertas conclusiones. Las premisas no pueden ser demostradas, sino que se aceptan como axiomas, como postulados o como sea, o por revelación. Lo que sí puedes discurrir, racionar, es el concepto fluvial de la razón, del discurso, la comparación de la razón con un río que va fluyendo desde el manantial, va fluyendo, y entonces esta afluencia es el discurso, se llama discurso, el discurrir. Pues el discurso, ¿os enteráis de lo que estoy diciendo? No. ¿Os enteráis o no? No, porque no os enteráis, pues es mejor callarse. Pues son conceptos que todo el mundo puede entender teóricamente, de hecho no. Sobre todo pues por falta de interés o porque da igual 8 que 80, pero vamos. Estoy diciendo que el racionalismo griego, si tomamos como prototipo a Aristóteles, el racionalismo consiste en un concepto fluvial del discurso que, partiendo de unas premisas, llamadas así, unos principios, que son los axiomas, por ejemplo, de Euclides. En la geometría de Euclides se sigue precisamente el concepto aristotélico. La geometría de Euclides es el primer tratado de geometría expuesto de un modo racional, en ese sentido. Hay unos axiomas, unas nociones comunes, unas definiciones, pues triángulo, circunferencia, axiomas como dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, o dos rectas, o dos ángulos iguales a un tercero son iguales entre sí. Entonces, después de estas premisas que no se demuestran, entonces empiezan a sacar conclusiones. Y esta capacidad de sacar conclusiones, esto es lo que se llama la razón. Y la ciencia, porque la ciencia se definía como el arte de sacar conclusiones. La capacidad de sacar conclusiones, hay una anécdota muy curiosa que ilustra muy bien este asunto, que es la de Pascal, el famoso matemático, que se dice que su padre le quitaba los tratados de Euclides para que fuese a jugar y a hacer ejercicio, porque era muy débil, y entonces Pascal volvía a escribir otra vez toda la geometría, volvía a reconstruir la geometría de Euclides, todos los teoremas. Y claro, esto se ve claramente porque cualquier alumno de bachillerato o de la escuela primaria que haya aprendido los elementos de Euclides, que son los que se estudian hoy día, es decir, hoy día en todas las escuelas y en los institutos y en la universidad, lo que se estudia son los elementos de Euclides. Es decir, no es una cosa antigua, es una cosa presente, en España, en Inglaterra, etc. Es decir, pues el teorema de Pitágoras, por ejemplo, que todo el mundo sabe, el teorema de Tales, todos estos teoremas son de Euclides, están demostrados por Euclides. Y esto es lo que se estudia en las escuelas. Pues la cuestión es la siguiente: si tomas a un estudiante de bachillerato o de primaria o de la ESO o lo que fuera,
y le das los principios de la geometría de Euclides y dice, ahora sigue tú adelante, pues no sabe sacarlos, no sabe concluir, no sabe a dónde va la cosa. Es decir, dos ángulos iguales a un tercero son iguales entre sí. Bueno, y a mí que me cuenta usted, ¿verdad? Entonces, o bien el teorema este famoso, uno de los primeros teoremas que está demostrado por Euclides y que se atribuía a Tales de Mileto, y que dicen que Tales de Mileto sacrificó, hizo una hecatombe después de descubrirlo, que parece un teorema pues completamente secundario, ¿no? Pues como pueda ser este, si coges una circunferencia y haces un triángulo que tenga un lado como diámetro, es decir, en la circunferencia trazas el diámetro, entonces el ángulo opuesto a ese diámetro, el que toca la circunferencia, es siempre rectángulo. Entonces, esto es una observación que hizo Tales de Mileto. Claro, entonces en cada semicírculo hay infinitos triángulos, rectángulos. ¿Y cómo demostrar esto? Pues claro, en los elementos de Euclides se demuestra perfectamente a partir de los axiomas. Ahora, ¿quién es capaz de, a partir de los principios, demostrar los teoremas? Esto es un teorema. Pues es una cosa muy difícil. Bueno, pues a esta capacidad de pasar de los principios a las conclusiones le llamaban la razón. Y esta misma idea se mantiene en toda la filosofía escolástica, Santo Tomás, Escoto, etc., e incluso en la filosofía moderna, sobre todo Kant, lo que Kant llama Vernunft, la razón, la crítica de la razón pura, que es la obra más famosa de Kant. Pues la razón es precisamente esto, el arte de hacer silogismos categóricos, hipotéticos y disyuntivos, que dan lugar, según él, a la idea de Dios, a la idea de mundo y a la idea de alma. Entonces, esa es la razón de Aristóteles. Ahora, decir entonces que nos hemos perdido en el racionalismo griego, pues no sé qué quiere decir, porque en todo caso habríamos encontrado una senda para hacer silogismos. Pero es que además hay otras muchas formas de racionalismo griego y otras escuelas distintas. Por ejemplo, están los escépticos, la escuela escéptica, los que dicen que no sé nada. Gorgias es el caso Gorgias es el caso más extremado. Decía Gorgias, el nihilismo de Gorgias, que tres proposiciones sostenía él. Primero, que nada existe. Segundo, que si existiera algo no podríamos conocerlo. Y tercero, que si pudiéramos conocer algo no podríamos transmitirlo a los demás. Claro, ¿dónde está aquí el racionalismo griego? Y sin embargo, Gorgias es uno de los representantes más genuinos de la sofística griega, ¿no? Es decir, que estas son fórmulas pues que seguramente están hechas de la polémica entre el racionalismo y el voluntarismo, por ejemplo. Hay una controversia de siglos entre racionalistas y voluntaristas o fideístas. Por ejemplo, en el terreno religioso, los que son racionalistas, teniendo por tal los que quieren todo someterlo a silogismos, esto es a análisis racional, y los voluntaristas, los que dicen que no es la razón, sino por ejemplo la fe o cualquier otra evidencia o intuición extraintelectual. La intuición, el caso de Bergson, por ejemplo. Y entonces, desde el punto de vista del voluntarismo, pues claro, el racionalismo griego es un extravío. Entonces se extravió por allí. Pero claro, eso es una opinión muy particular. Por esta la fórmula por la que hemos empezado estas consideraciones. La fórmula, ¿por qué nos hemos extraviado o nos hemos perdido en el racionalismo griego? Es una pregunta hecha desde el voluntarismo, desde el fideísmo. Pero claro, eso que se lo pregunten al fideísta. ¿Qué opinión cree usted que debía tomarse contra los terroristas? Ya. Bueno, los terroristas, pues, más que opinión, habría que... opinión, sí, ¿qué opina usted? Pues no opino nada. Yo particularmente no me gusta opinar, porque opinar es una cosa que puedes opinar lo que te dé la gana, ¿no? Es decir, la opinión tiene que ir acompañada de pruebas, de alguna demostración, que casi nunca es posible. Entonces, más que opinión, yo replanteé la cuestión diciendo
qué es el terrorismo y a qué se podría, o cómo se podría tratar, claro. Claro, excuso decir, el terrorismo a menudo concepto difícil de establecer, muy difícil. En un libro que yo he escrito hace 4 o 5 años sobre la guerra, pues estudio el terrorismo en un capítulo dado, y bueno, no voy a contar esto porque es larguísimo de contar. Pero vamos, el terrorismo yo más o menos lo definía, porque es muy difícil definir el terrorismo. Hay definiciones jurídicas de todos los colores, ¿no? De las conferencias de Ginebra, de la ONU, de distintos gobiernos, etcétera. Y entonces el terrorismo es un concepto político, excuso decía ahora con motivo de los atentados de la guerra del Irak y demás, y de los atentados de la yihad. Pues el terrorismo se ha extendido prácticamente y se ha confundido con la guerra, ha sido sustituido, sobre todo desde la masacre del 11S, ¿no? De las Torres Gemelas, cuando los musulmanes derribaron las Torres Gemelas como un acto de terrorismo inequívoco, pues entonces se respondió con la guerra, claro, con la guerra al terrorismo, de manera que el terrorismo se considera como una acción de guerra y se sigue considerando desde el punto de vista del derecho internacional. Ahora, el derecho internacional pues es un derecho que es resultado de los tratados entre los diferentes gobiernos y es una cosa que está variable, que no es un cuerpo de doctrina que esté intemporal, sino que es totalmente determinada por los tratados de cada momento y va variando, etcétera. Entonces el terrorismo, tal como lo entendíamos nosotros, era un concepto que implicaba varias cosas, principalmente la complicidad de los aterrorizados. Es decir, el terrorismo no solamente es un acto en donde un individuo coge una pistola asesina como estos hechos ocurridos en Estados Unidos últimamente, ¿no? Donde un individuo coge una metralleta, va a su centro y arrasa allí a 20 o 30 compañeros a los que fuera, ¿no? Claro, esto no se llama terrorismo. Esto es un acto de locura o de lo que fuera, un individuo que está medio loco, y no se llama terrorismo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, no cuenta con la complicidad de los compañeros, al revés. Ellos pretenden escaparse y además no le da tiempo ni a reaccionar, simplemente cuando se da cuenta ya están muertos sus compañeros. Entonces ha habido casos, últimamente todo el mundo los conoce. Entonces el terrorismo supone un grupo organizado, cosa que no ocurre con estos actos criminales que he dicho, que suelen ser producto de un individuo o de 2 individuos a lo sumo, sino que son grupos organizados que se proponen o que tienen un proyecto pues de tipo político, generalmente político, pero puede ser también de otro tipo también, ¿no? O cultural o lo que fuera. Y entonces este grupo terrorista tiene que contar de algún modo con la complicidad de la sociedad que va aterrorizada. Y por esto empieza con una labor de amedrentamiento, propaganda, amenazas, consignas, himnos, canciones, lo que fuera, por todo tipo de medios, y entonces el público al que se dirige queda completamente a la expectativa de ver lo que va a pasar, y de algún modo se somete a ellos, se va sometiendo a ellos, hasta que logra realmente lo que se llama los psiquiatras el síndrome de Estocolmo, ¿no? Hasta que llega a identificarse con el que la aterroriza. Es decir, el síndrome de Estocolmo es un síndrome descrito desde hace 30 años así, a raíz de un suceso que ocurrió en Escandinavia, en donde un individuo entró a un banco, lo robó, lo hizo allí no sé qué cosas, y luego la que estaba con él se enamoró de él y lo comprendió y lo justificó. Entonces se identificó precisamente con el enemigo, con la que había querido matar. Pues un poco el terrorismo utiliza el síndrome de Estocolmo en gran escala, que es un poco, según muchos, lo que habría ocurrido con ETA, en donde empezó en plan de terrorismo, aquello que decían, un chiste que se decía en los años 60, que estaba un etarra poniendo una bomba, años 60, que hace ya 70 años, porque claro, los que somos viejos lo hemos conocido, y el chiste era más o menos esto, dices, son ya las 12, vamos a tener que poner la bomba porque
porque a las 12 empieza la misa y me tengo que ir a la misa, ¿verdad? Es decir, que es un proyecto ya planificado y entonces al principio pues era completamente ajeno a los que sufrían los efectos de la bomba, sencillamente que te ponían una bomba y que destrozaba casas o personas. Ahora poco a poco esta tenacidad en el terrorismo, pues de ahí la complicidad, pues va convirtiéndose en una especie de síndrome de Estocolmo donde la gente va comprendiendo, se dice, va comprendiendo a ETA. En este sentido hacen mucho juego, un montón de género literario o de televisión, de películas, en donde que gustan mucho a la gente. Claro, la gente en general es imbécil, con todos los respetos, ¿verdad? La gente no sabe por dónde le da el aire. Sencillamente es un sujeto pasivo que se traga lo que le echan y ya está, ¿verdad? Y entonces, ahora termino con esto. Entonces van escuchando lo que oyen y se van comprometiendo con él y comprendiendo. Estas películas, por ejemplo, que resaltan como un terrorista que tiene una novia, pues la novia va cada vez apreciando más las virtudes heroicas del terrorista y en él percibe ante todo su valentía, su arrojo, etcétera, en lugar de considerar el contenido del acto terrorista, ¿verdad? Que es un asesino. Esto queda en segundo plano porque el primer plano es qué valiente es este individuo, ¿no? Qué cantidad de qué capacidad tiene de aguante y de sufrimiento y de tenacidad. Y estos actos heroicos, por decirlo así, entre comillas, pues son los que constituyen el puente para comprenderlo, y comprenderlo es hacerse terrorista, y entonces la gente empieza a hacerse de ETA y tenemos en 20 años pues una sociedad que empieza a clamar a ETA, etcétera, etcétera. Esto es el mecanismo del terrorismo. Ahora, ¿qué se puede hacer con los terroristas? Pues depende mucho de la legislación que se haga y del punto de vista que te pongas. Por ejemplo, en España la discusión está en España que no hay pena de muerte, Si hubiera pena de muerte a un terrorista, desde luego, en cierto grado, pues pena de muerte, desde luego, se le liquida como se le liquidó siempre, ¿no? Pero ahora, como no hay pena de muerte en el Código Civil, en el Código Penal español, pues entonces se dice pues que haya cadena perpetua. Cadena perpetua. Hombre, pero no, la cadena perpetua tampoco puede ponerse porque el fundamento que se da, la filosofía que se da para las penas es la reinserción social. Si ponemos penas a un individuo que ha cometido un delito, no es para castigarle o para vengarse de él, sino simplemente para reinsertarle de nuevo socialmente, es decir, para que no vuelva a cometer estos actos, sino que sea una persona normal. Entonces, la cadena no puede ser perpetua, a pesar de que generalmente lo que dicen por ahí la gente, eso todo el mundo lo ve en televisión, por ejemplo, dice, este individuo que ha matado a mi padre y mi madre, que en la cárcel hasta que se pudra allí, hasta que se pudra en la cárcel. Claro, entonces va contra la reinserción social. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a quitar penas, ahora está en discusión completa, hoy se discute, creo, en Estrasburgo, lo de la doctrina Parot. La doctrina Parot es una doctrina que se elaboró para contar la reducción de penas, no a partir, claro, en España hay penas de 3.000 años, de 200 años, de 8.000 años, de 15.000 años, claro, son unas penas completamente fantásticas, de la pura elucubración, que no tiene sentido porque nadie puede cumplir una pena de 3.000 años como natural, por aquello de que a los 100 años todos calvos, de manera que nada de 3.000 años. Entonces se fija un techo, dice, bueno, pues el máximo de pena 20 años o 30 años. Y entonces el que tiene una pena de 3.000 años sabe que a los 30 años como máximo va a salir. Pero claro, si cuando entra en la cárcel tenía 70 años, a los 30 años ya tiene 100. De manera que entonces estamos exactamente igual. Y entonces ahora está discutiendo la doctrina Parot que se cuente en la reducción de penas no a partir del techo máximo de las penas, sino a partir de lo que en la sentencia se le impuso, los 1.000 años. Y entonces quiere decir esto, que un etarra que tenía, pues por ejemplo, 40 años de cárcel o 30 años de cárcel, pues no va a salir mañana como ocurriría si se aprueba la doctrina Parot, sino que todavía le quedan 30 o 40 años por estar en la cárcel, bueno, prácticamente indefinido.
Y entonces, estas son las discusiones desde el punto de vista del Estado de Derecho, de los códigos que tenemos. Códigos que no siempre constituyen la revelación, la verdad última, sino que son simplemente normas que se han ido tomando por razones circunstanciales que van cambiando de un sitio para otro y que no tienen en sí mismo intrínsecamente ninguna verdad o falsedad, simplemente son normas prácticas para el momento determinado. Para mí, otra pregunta subjetiva, es que yo para mí, es que importa lo que sea para mí. Es decir, es que es el subjetivismo que nos lleva por todos los lados. Es decir, y esto lo replantearé de un modo objetivo. Para una sociedad, no para mí, para una sociedad, no para mí, dice, es que según mi opinión, y a mí qué coño me importa tu opinión, ¿verdad? Claro, tú puedes opinar lo que quieras, pero tú puedes opinar que eres Napoleón o que eres Jesucristo o Buda, pero a mí qué me importa tu opinión. O tú puedes decir, es que yo siento mucho, yo siento que soy registrador de la propiedad, pero es que no lo soy, ¿verdad? Ya lo puedes sentir, por mucho que lo sientas, no eres registrador de la propiedad. Pues aquí lo mismo. ¿Cuál es en su opinión la forma? Esto es una forma, a mi juicio, abreviada, de decir cuáles son las razones por las cuales usted cree que esta forma de gobierno es mejor que otra, ¿no? Bueno, pues yo aquí me remitiría a Aristóteles. Por ejemplo, como cosa, Aristóteles viene a ser en política lo que Euclides en geometría. Sí, Aristóteles hizo unas clasificaciones de las formas de política que son las que actualmente existen. Hoy hablamos de democracia, hablamos de oligarquía, hablamos de tiranía. Todas esas son palabras introducidas por Aristóteles y por Platón. Es decir, son palabras exactamente igual que triángulo o mediana o lo que fuera, son palabras de geometría de Euclides. Es decir, nosotros formamos parte de la cultura griega, claro. Y entonces, sea racionalista o sea voluntarista, eso es otra cuestión, estamos dentro de esa cultura, del área de difusión de la cultura griega. Como podríamos haber estado en otra área de difusión, podríamos ser moros o chinos o lo que fuera, ¿no? Pero formamos parte de esa área. Es decir, nosotros, pues desde hace muchísimos siglos, pero muchos siglos, desde los romanos, por lo menos o antes, pues hemos estudiado la astronomía de Ptolomeo o la geometría de Euclides o la lógica de Aristóteles, es decir, pertenecemos a esa cultura. Entonces yo ahí me remitiría. Y Aristóteles definía las siguientes formas de gobierno, así como se definen los triángulos, los cuadrados, los triángulos, rectángulos, acutángulos, etcétera, pues definía las formas de gobierno en formas rectas y formas desviadas. Formas torcidas, ¿verdad? Desviadas. Las formas rectas eran tres. Primero, cuando mandaba uno, monarquía. Cuando mandaban algunos, oligarquía o aristocracia, los mejores. Y cuando mandaban todos, democracia. Bueno, esto era un modo de hablar porque primero nunca manda uno, es decir, manda uno. Esto es una idea simplificada de Aristóteles que no tiene mucho sentido porque uno nunca manda. Aunque sea Alejandro Magno, siempre tiene un grupo. Es decir, un individuo no puede mandar nunca, tiene que tener un grupo de gente que le apoya y que son instrumentos suyos. Y luego cada una de estas formas, monarquía, aristocracia y república o democracia, tenía sus desviaciones. La monarquía, la tiranía, la aristocracia, la oligarquía y la democracia o la demagogia. Y entonces con esto hace una crítica Aristóteles a todas las formas, porque todas las formas de gobierno pueden tener sus desviaciones. Entonces hay pues es cosa de 16 que hablar. Es decir, yo concluiría, he dicho otra modo, es que yo soy republicano, bueno, a mí qué me importa, pues como, ¿qué quiere decir que es republicano? Resulta que esto lo dicen incluso militantes de partidos que han jurado la monarquía toda la española. Dice, es que yo me siento republicano, pero coño, pero si tú has jurado al ser diputado, etcétera, de la Constitución, tú eres monárquico. Y entonces decir que te sientes republicano, vuelvo otra vez a lo mismo, es como decir que te sientes notario y no lo eres, claro. Pues siéntete lo que te dé la gana. Tú has hecho esto objetivamente. Y sin embargo, pues decir cuál es
¿Qué te sientes? Esto que se dice ahora mucho. ¿Cuál es la sensibilidad? Es decir, en un partido político hay diferentes sensibilidades. Bueno, es un concepto vago, indefinido, ¿verdad? Que demuestra, a mi juicio, la falta de conceptos que se tienen. De manera que, para responder a la pregunta, pues primero yo no creo que tenga respuesta posible. Es decir, porque responder a una u otra, elegir una u otra, está en función enteramente de las condiciones de la sociedad de que se trata, enteramente. Y por tanto, hablar en abstracto, ¿verdad? En abstracto puedes decir lo que quieras, ¿no? Pues en abstracto, por decir, bueno, la monarquía es lo mejor, o la monarquía es lo peor. En abstracto quiere decir, pues sin tener en cuenta la sociedad a que te refieres. Ahora, si tienes en cuenta la sociedad a que te refieres y su historia, entonces ya puedes centrar tu juicio y canalizarlo de un modo u otro. Y esa es la única forma, a mi juicio, de poder tratar estas cuestiones, que sin embargo la gente, prácticamente todos, tratan en abstracto completamente. Es decir, cuando dice yo quiero lo concreto, no puedo decir lo que usted está haciendo es pensar en abstracto. O sea, yo soy republicano, pero ¿eso qué quiere decir? No quiere decir nada. Yo soy republicano ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? En España de ahora, en la España de mañana, en la de ayer, la de ayer, claro. En Alemania, en Suecia, yo soy republicano, quiere decir, eso se podría traducir. A mí me parece que la forma mejor de gobierno sería la republicana. En el supuesto de una sociedad donde todas las personas están educadas, conocen el terreno, saben cómo funcionan las leyes, entonces sí, pero como esto no se da, pues entonces a lo mejor es mejor otra forma que otra, claro. Eso es la cuestión. Pues, no sé, esto es una cuestión ya de sociología, ¿no? De sociología. Hombre, es muy difícil saber cuáles son los mecanismos del botellón. La primera impresión que produce, yo he visto algún botellón hace ya años, ¿eh? El primero que vi hace, pues igual 15 años fue en Sevilla, al lado del Guadalquivir había allí, pues no sé, igual había 2.000 individuos o más, no sé, no puedo calcular, era una masa enorme de chicos y chicas que estaban allí con el botellón. Y me acerqué a ellos, bueno, estuve viendo de qué hablaban y demás, pues no era una cosa totalmente vulgar, no tenía la menor, a mi juicio, no tenía, claro, como yo no iba a participar, era una cosa como si hubiera un montón de abejas ahí en torno al panal revoloteando, pues muy bien, con tu pan te lo comas, ¿no? Ahora, por tanto, el juicio sobre el botellón que yo me hacía era, ¿por qué se hace esto? Y por qué al hacer esto dejan de hacerse otras cosas. Eso es. ¿Y qué consecuencias se siguen de esto? Es decir, y entonces, otra vez, la opinión que tenga sobre el botellón pues también es muy indiferenciada, es muy abstracta. El botellón pues depende de cómo se haga, qué consecuencias tengan, quiénes lo hagan, en qué condiciones se hace. Y entonces, yo creo que hay muchas clases de botellones. Se puede, en la forma más vulgar y más simplificada, pues la forma más barata posible es sencillamente la que ha prevalecido como natural, porque es la más probable. Lo más probable es lo más sencillo y lo más vulgar, lo más probable, lo que tiene más probabilidad de existir. Y entonces, pues seguramente tiene mucho que ver, esto se ha dicho muchas veces, tiene mucho que se ve, pues por ejemplo, con la falta de perspectivas que tienen los jóvenes hoy día, laborales, ¿verdad? Con el debilitamiento de otras formas de organización, por ejemplo, en torno a la estructura familiar de los amigos, la familia, los otros, la forma de organizarse la vida cotidiana, familiar, si es en una casa grande, en una casa pequeña, en un piso, con otra, etcétera. Esto cambia totalmente de un modo u otro. La influencia masiva de las películas americanas y de otras muchas, la exaltación precisamente del botellón como una especie de orgía latría, que no llega a ser lo tal, porque simplemente, yo por ejemplo, en la facultad tuve uno de los primeros botellones que se hicieron en Oviedo. Esto fue, no me acuerdo, pudo ser el año 70 y tanto, 78, 79, 80, en la Facultad de Psicología y Filosofía de entonces. Yo era entonces el decano. Entonces un día me pidieron los estudiantes
que se podía, entonces no se llamaba botellón, se podían hacer una fiesta en una sala grande que teníamos allí. Bueno, pues nada, hacerla, claro, muy bien. Claro, lo que yo no calculaba es cómo iba a resultar aquello. Resulta que si tú era, por ejemplo, un sábado, pues el lunes, cuando fuimos a la facultad, aquello era una cosa realmente impresentable. Bueno, ya hoy día es muy vulgar. Estaba toda la sala llena de cascos de botellas rotos. Había habido también 2 o 3 que había que haberlos llevado al hospital, porque estaban ya borrachos completamente. Yo indagué y se habían pasado por la noche, pues eso, bebiendo, danzando, diciendo tontadas, bueno, cosas de esas, ¿no? Y estaban tan contentos porque era una cosa sobre todo de grupo, se formaba el grupo, que es el instinto de agrupamiento, claro está, huyendo del aislamiento y de la soledad, etcétera. Y entonces el botellón es una forma, en gran parte, una de las razones por las que se explica el botellón es porque ahora no hay milicia obligatoria, no hay ejército. Los chicos no van al ejército, no las chicas, ya no es obligatorio. Y claro, el ejército durante 2 años pues evitaba o canalizaba de otro modo estas cosas, porque allí había que hacer ejercicios, marchas, etcétera, ¿no? Desfiles, tirar bombas, disparar, una serie de cosas que ahora no se hacen y claro, entonces pues los chicos o las chicas de 17, 18, 19 años pues quedan sin esa serie de actividades que estaban ya institucionalizadas y reglamentadas y entonces encuentran un sustitutivo de estas para formar espíritu de equipo, de grupo, indeterminado, no de grupo ya determinado, de grupo de telegrafistas o de lo que fuera, ¿no? O de conductores de metro o de médicos, sino simplemente de jóvenes, o de grupo indiferenciado. Ahora, aquella experiencia que yo digo que tuve que tomar parte, claro, pues cuando el lunes vimos la situación, que era una cosa vergonzosa, todo lleno de vomitinas, por otro lado era una cosa vergonzosa, ¿no? Y sobre todo en aquella época donde se pasaba de otra situación a aquello. Pues, ¿qué ocurrió? Pues que yo volví a prohibir totalmente los botellones, ¿no? A los 2 domingos me pidieron, digo, se acabó completamente, porque no son capaces ustedes de controlarse, ¿verdad? Esto es una vergüenza completamente propio de chimpancés, ¿verdad? Completamente descontrolado, y esto es intolerable. Y claro, esto determinó que empezaron a insultarme, a llamarme fascista. Las cosas tienen bemoles, que es un adjetivo que luego se ha prodigado mucho ya. Usted es un fascista, bueno, y tú eres un imbécil, así estamos empatados, ¿verdad? Entonces, pues, esto fue... Pero hay tanta variedad sobre el asunto y tantas consecuencias tan conocidas y sobre todo es una institución que está ya funcionando, que es muy difícil de reconducirla. Pues nada, yo encantado y hasta otra.